educador. Entonces, les decía, sí, yo me reconozco como un educador popular, que más o menos desde comienzos, muy año 80, incluso antes, entonces, del siglo pasado, en 1980, iniciamos, digamos, trabajos, digamos, de base, directos con las poblaciones, en los barrios, digamos, de la zona, digamos, de una de las zonas populares en Bogotá, y ahí, digamos, continuamos, digamos, haciendo un tránsito inicialmente del trabajo en educación de adultos, en alfabetización, que era un poco lo que, digamos, en ese momento, digamos, más, digamos, se convocaba, pues porque recién precisamente había habido la Revolución Sandinista y allí la alfabetización y la cruzada de alfabetización, pues nos había marcado, pero luego ya, digamos, a lo largo digamos, ya desde mediados de los 80 empezamos a mirar que tal vez el lugar más adecuado de nuestros trabajos educativos era, digamos, acercándonos a organizaciones populares de base que ya existían, y entonces vino como una segunda etapa de ese trabajo que llamamos acompañamiento organizativo, educativo e investigativo de organizaciones populares, y ahí, digamos, fuimos, digamos, estableciendo redes, contactos, digamos, a nivel más amplio. Ya en el caso mío empecé a asumir unos roles, digamos, de formación a nuevos educadores populares. Ya desde finales de los 80 ya empezó a participar en Dimensión Educativa, que es, digamos, un centro hoy afiliado al CEAL, digamos, personas, diríamos, que han aportado mucho, digamos, a la conceptualización, a la investigación, y entonces yo ya me voy sumando, diríamos, a eso. Después, también desde comienzos de los 90, me vuelvo profesor de la Universidad Pedagógica, y entonces desde allí también viene esa preocupación, digamos, de relacionarme con la educación popular, ya no solamente desde la práctica y digamos, la investigación, sino también desde la idea de conceptualizar, de crear, y por eso, digamos, es que, digamos, me fui atreviendo a escribir, textos sobre lo que hacíamos, o luego ya textos de balance sobre lo que había pasado en la educación popular en los años 80, y muy, digamos, desde casi comenzar el nuevo siglo, casualmente, año 90 y, si ahora no recuerdo, tal vez 2001, el CEAL, digamos que es digamos, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, me empieza a pedir, digamos, balances de lo que se está discutiendo, de lo que se está diciendo, de lo que se está haciendo en educación popular, por lo menos desde los centros afiliados. Entonces, diríamos, esa fue como la materia prima que yo fui, digamos, con la cual yo he ido haciendo esas miradas de conjunto, y ya luego, diríamos, en lo que va de este siglo, la posibilidad, diríamos, eso de viajar, de interactuar con procesos, con colectivos de educación popular en varios lugares, y afortunadamente también, digamos, la fortuna, digamos, del Internet, que hoy nos permite, digamos, que circule más información que antes de pronto era solo posible a través de textos escritos. Entonces eso me ha posibilitado, digamos, como tener esas miradas de conjunto, que como miradas de conjunto, pues tienen digamos, el pro de decir, bueno, uno puede ubicar tendencias, núcleos, digamos, fuertes, pero también, digamos, el vacío de que ya al tener la mirada de conjunto, pues no se tiene, digamos, en detalle lo que pasa, digamos, en procesos específicos, y todo esto es como para invitar que es necesario, diríamos, todos, donde estemos, ir haciendo precisamente estas lecturas regionales, locales, temáticas, porque, digamos, esa comprensión, digamos, permanente de lo que hacemos también nos ayuda, se vuelve un insumo y una base para seguir haciendo. Entonces, este contexto es un poco para que ustedes sepan que cuando uno habla, digamos, no está hablando de una autoridad o un conocimiento ahí iluminado, sino es el resultado, digamos, de una búsqueda, de unas posibilidades, digamos, de información a la que se tiene acceso, y de unos, digamos, hipótesis que uno organiza para, digamos, para estructurar la información que tiene. Entonces, con esto voy a compartir una presentación que precisamente va mostrando algunas de estas, digamos, elementos que a mi juicio son claves, digamos, para esta panorámica de la educación popular, digamos, en las dos últimas décadas, que tienen que ver con el contexto, como, digamos, comienza América Latina, qué está pasando, digamos, por lo menos en el CEAL al comenzar este siglo, qué debates, qué de preocupaciones estaban dando allí, y luego ir mostrando la emergencia de una cantidad de prácticas, digamos, educativas,
que van también incorporando nuevas, digamos, nuevos aportes, nuevas preguntas, y finalmente digamos, un balance de cómo en este dinamismo, digamos, reciente, también la misma educación popular se resignifica conceptualmente, digamos, teóricamente. Entonces voy a tratar de compartir. ¿Están viendo una pequeña presentación? Sí, se ve bien. Bueno, entonces vamos ahí. Voy a checar esto, para que no se vea. Bueno. Entonces les decía, bueno, ¿qué había? Bueno, no sé ustedes qué tan familiarizados estén con esa mirada de conjunto de la educación popular. Claro, ustedes saben, la educación popular, en sentido estricto, surge en la década de los 70, a partir de la recepción y al mismo tiempo, digamos, crítica y debate de las ideas de Paulo Freire, que hoy todos honramos, veneramos y, digamos, sí, reconocemos su influencia, pero podemos decir que cuando nace la educación popular, la relación con Freire fue como con la del padre, ¿no? Entre cariños y todo, pero también críticas, porque se le decía a Freire, pues, que no era suficientemente radical, y que no había leído La lucha de clases, bueno, una serie de cosas. Y por eso ese acento de lo popular, porque en ese momento, diríamos, el diálogo y la influencia, digamos, entre estos activistas de educación popular que inicialmente venían, incluso, hay que decirlo, del campo eclesial, de todo este sector de la iglesia que se radicalizó desde finales de los 60, viene un diálogo muy fuerte con el marxismo, ustedes lo vieron allá en los mismos procesos políticos, de esas dos cosas que en otros momentos eran de pronto vistas como muy lejanas entre sí, y entonces viene ya esta idea de una educación popular, digamos, totalmente, digamos, identificada con los procesos de transformación social profunda, con la revolución, luego, digamos, a lo largo, digamos, de los 80, con todos los problemas de digamos, los golpes militares, las dictaduras, los mismos debates al interior de las izquierdas, pues la misma educación popular también va, digamos, ampliando su perspectiva, es decir, de incorporar, por ejemplo, elementos de lo cultural, de incorporar la necesidad de diferenciar los actores, ya no en un genérico de lo del pueblo, o la clase popular, o sí, los sectores populares, sino reconociendo que el trabajo realmente se hacía con mujeres, con indígenas, con afros, con jóvenes, y también, digamos, lo que va a marcar un poco la final de la década de los 90, en el caso del CEAL fue lo que se llamó la refundamentación. ¿Qué quiere decir eso? Que con esos acontecimientos que se dieron, digamos, tanto en el mundo como en América Latina a finales de los 80 y comienzos de los 90, asociados a la caída del socialismo soviético, los procesos, digamos, de negociación de paz que van a realizar algunas guerrillas en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, los tránsitos, digamos, de las dictaduras a gobiernos de elección directa, para poner un nombre, bueno, democracia, digámosle, y en algunos países como Colombia también, que hubo reformas constitucionales o nuevas constituciones, vino como cierto, digamos, desencanto, digamos, en algunos casos digamos, con el discurso, los referentes, digamos, simbólicos de la revolución, del cambio, digamos, total de las estructuras, y hubo cierto entusiasmo, digamos, con el discurso que en ese entonces, digamos, tomó mucha fuerza, que era el de la democratización, de la formación ciudadana, de la sociedad civil, bueno, digamos, otros referentes discursivos, y también esa refundamentación estuvo asociada con el interés, digamos, por retomar, ahí sí de Freire, lo pedagógico, porque un poco se consideraba que lo que ha pasado en los 70s y 80s era que se le ha dado principal centralidad al carácter, digamos, político de la educación popular, y se había descuidado un poco la construcción, la reflexión pedagógica. Entonces, digo, esto es para entender un poco qué va a pasar, digamos, al comenzar ya este siglo. Y es que, claro, como ustedes lo saben, tanto por su país como por la mayoría de los países de América Latina, lo que fue dándose también de la mano de los procesos de vuelta, digamos, a la democracia formal, en el caso del Cono Sur, pero también en el caso nuestro y de otros países donde hubo reformas constitucionales, ese tránsito, digamos, democrático coincidió también con la imposición, digamos, de las políticas neoliberales, digamos, que
En países como Chile, pues las había comenzado a implicar pues la dictadura, a aplicar, y en la mayoría de los otros países las aplicaron, digamos, abiertamente los gobiernos en transición, y en el caso nuestro, digamos, los gobiernos posteriores a la Constitución, y que, diríamos, pues sus efectos ya, digamos, no se hicieron esperar, y ya desde finales del siglo XX, pues los aumentos, digamos, en cuanto a desigualdad social, incluso leí ayer en prensa, que salió un informe, estos que saca ya el Banco Mundial con los 55 países, sobre en qué medida había aumentado, digamos, la desigualdad, y precisamente, bueno, América Latina aparece ahí, digamos, como una de las regiones donde más se aumentó esas diferencias, y Colombia incluso aparece como el segundo país con mayor desigualdad en general. De la pobreza, del desempleo, de la informalidad, a ustedes no tenemos que explicarles nada porque pues lo han vivido intensamente desde el comienzo de este siglo. Entonces, claro, además, digamos, ese proceso que se había comenzado a dar también en los diferentes países desde los 90, desde de crisis de legitimación de los gobiernos de turno, fuera cual fuera el partido que estuviera frente a ellos, la descarada corrupción, bueno, todo, digamos, está en una crisis, digamos, de la institucionalidad política. Y también, digamos, lo que va a caracterizar precisamente en algunos países desde mediados de los 90, como México, con el zapatismo, pero otros generalmente desde sí, finales de los 90 y comienzos del siglo XXI, como fue el caso de Argentina, pues viene toda esta reactivación de las luchas populares, todas las generadas por la crisis, pues por la pobreza, por la inconformidad generalizada, y podríamos decir lo que va a darse, digamos, al comenzar este siglo, y lo que llevamos es, digamos, como una reactivación y ampliación, digamos, del panorama, digamos, del espectro de luchas sociales, digamos, que a las clásicas, digamos, ligadas a cuestiones económicas, se van a sumar otras ligadas a lo ambiental, en algunos países como Chile, como Guatemala, como Colombia, los movimientos estudiantiles, universitarios, en toda América, digamos, y en el mundo, digamos, el movimiento de mujeres muy fuerte, eh, sectores organizados de LGBTIQ en defensa de la educación pública. Bueno, digamos, el siglo comienza con una reactivación de eso. Y también algo que va a pasar en ese tránsito del siglo XX al XXI es que precisamente varios de estos movimientos de políticos o partidos políticos de izquierda o que se representan, digamos, alternativos a esos gobiernos neoliberales, pues van a ir llegando al poder y llega un momento en que, diríamos, eh, pues a la primera década de este siglo, varios países como Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, tienen gobiernos, digamos, abiertamente de izquierda. O, digamos, o que se asumen como progresistas, eh, como pues es el mismo caso, digamos, de los gobiernos en Argentina. Bueno, eso, digamos, es como el telón de fondo para mirar un poco cómo en el campo de la educación popular eso va teniendo, digamos, sus efectos. ¿Qué lectura tengo yo al comenzar el siglo XX que pasaba, digamos, con la educación popular? Había un campo, diríamos, de la educación popular ya, digamos, institucionalizada en torno al CEAL. Ustedes saben, el CEAL nace como Consejo de Educación de Adultos de América Latina, por allá en 83-84, en Nicaragua, digamos, se va, digamos, ahí formando con toda esta gente que a nivel de diferentes países de América Latina confluyeron en Nicaragua, frente sandinista de ese entonces, y allí van a haber unas reuniones previas en Chile, bueno, en Cuba, tal, y nace el CEAL. Claro, ya pasados, digamos, casi 20 años, comienzos del siglo XXI, pues el CEAL básicamente es una red, un espacio de encuentro, de discusión, de producción, de lo que llamamos estos centros históricos que, digamos, al día de hoy pueden tener 40 años o más, o 30 años. Incluso algunos de ellos, digamos, en Chile, por ejemplo, en Perú, digamos, en consecuencia con lo que habían hecho en los 90, estaban incluso involucrados en asesorando, acompañando, incluso ministerios, programas públicos, digamos,
en el campo educativo, social, ¿no? Y más aún cuando pues vienen estos gobiernos progresistas, también muchos educadores o centros de educación popular también. Entonces, para decir eso, había como un sector, digamos, del campo de la educación popular, más o menos yo lo llamo institucionalizado, pero también como lo vamos a ver, es estos 2 décadas en que, digamos, toman mucha fuerza muchas experiencias, colectivos, procesos de educación popular, digamos que no están en el CEAL ni les interesa estar y que pues tienen sus propios dinamismos. Pero digamos el CEAL como plataforma, digamos, de discusión que empieza, digamos, a plantear esos debates, los escritos de la revista La Piragua, año 2001, 2002, 2003, y es por una parte, digamos, cierta crítica a lo que había sido ese periodo de la refundamentación. ¿Por qué? Pues lo que les decía, de todos modos, esa, digamos, agudización de los problemas sociales, el ascenso de nuevo de luchas populares, pues volvía, digamos, a hacer que cobrara fuerza esas ideas de transformación ya no centradas, digamos, en la ampliación de la institucionalidad, digamos, estatal, sino, digamos, en las luchas, en los procesos organizativos más disruptivos, más contestatarios con eso. Y por otra parte también viene la gran preocupación de, claro, porque si ustedes miran, ve que son como placeres así de los que somos también en el mundo académico, eso, uno empieza a mirar, por ejemplo, los contenidos de las revistas La Piragua, no sé qué, años 80, 90, y entonces vamos a ver que eso, que ya en los 90 de pronto las discusiones sobre lo político están muy centradas en la democratización, el fortalecimiento de la sociedad civil, en la ciudadanía, digamos, en la ampliación, digamos, de la esfera de los derechos, digamos, está muy fuerte. Y ya de pronto no aparece, digamos, casi, digamos, referencias, digamos, a las luchas sociales, a la transformación, al lenguaje, digamos, más, digamos, rupturista, digamos, o antisistémico. Entonces, a comienzos de este siglo, vuelve a haber como la idea de decir, bueno, pues nosotros como educación popular, pues nos reconocemos, digamos, como dentro de las perspectivas, digamos, críticas y emancipadoras. Entonces, ahí nace, digamos, empieza a haber dentro del CEAL, digamos, unos acuerdos, unos mandatos en torno a temas como esos, la necesidad de no renunciar a la crítica al capitalismo, afirmarnos dentro de se da la expresión, dentro de los paradigmas emancipadores, y claro, ahí de pronto se visibiliza algo que para ustedes ya se vuelve natural, pues toda esta, digamos, renovación de los discursos críticos con los aportes, por ejemplo, de Boaventura de Sousa Santos, de las epistemologías del sur, los discursos decoloniales, los nuevos, digamos, planteamientos feministas populares, comunitarios. Entonces, entonces por una parte, diríamos, se da, digamos, se volver, digamos, a este carácter más emancipatorio, pero digamos, no tanto volviendo al discurso clásico de los 70, sino, digamos, renovándolo con estos otros referentes, digamos, discursivos. Y también otro elemento clave que se va a dar ahí en el interior del CEAL es que se hace una autocrítica y es que así como varios centros, les decía, varios centros afiliados al CEAL, pues que ya se habían, digamos, institucionalizado y que, digamos, habían confiado en esos procesos de transición democrática, digamos, de una manera, digamos, muy fuerte, y que también, digamos, ese acumulado que tenían había hecho que fueran invitados, como les decía, a ser asesores, acompañar implementar políticas públicas. El CEAL en su conjunto, digamos, como Secretaría General, también andaba como un poco embolatado allá que en consultorías, en relaciones, en encuentros con la UNESCO, con todos estos organismos internacionales, digamos, y digamos su relación con las luchas, con los movimientos sociales, con las organizaciones de base, pues se había, digamos, ablandado en muchos casos, en otros casos no. Pero, digamos, como conjunto empieza a haber toda digamos, ese mandato, esas discusiones de que el CEAL, digamos, para que sea coherente con la educación popular, debe acercarse, digamos, de nuevo a los medios sociales. Incluso, digamos, la gran consigna fue, digamos, el CEAL como movimiento de educadores y educadores populares articulado a movimiento social. Entonces, en buena medida, lo que ha pasado, digamos, con el CEAL en estos últimos 15, 16 años, ha sido, especialmente, digamos, los últimos 10, es un poco como
retomar, digamos, este ímpetu más movimentista, de más presencia en las luchas, en las coyunturas, digamos, de movilización de los países y en torno, digamos, a demandas o problemáticas, digamos, del alcance latinoamericano. De todos modos, en esos mandatos o en esos, digamos, se llamaban ejes programáticos que salían de las asambleas del CEAL, también de todos modos se dice, bueno, de todos modos, no despreciamos, digamos, el vuelto obviamente a la democracia, pero esta democracia que tenemos, pues es una democracia un poco enclenque, débil, limitada o inexistente, incluso para algunos, y entonces hay que avanzar, digamos, en la democratización de la democracia, desde, digamos, el trabajo en la participación local, en el apoyo, digamos, a estos gobiernos, digamos, municipales o regionales, o incluso algunos nacionales de carácter progresista. Bueno, entonces, eso estuvo ahí presente. Y también, de todo modo, se mantuvo, digamos, en consecuencia con esto de lo emancipador, y también, digamos, por la presencia cada vez más grande que van a tener al interior del CEAL, digamos, las mujeres, los planteamientos feministas, de todos estar, digamos, el CEAL, digamos, hacerse cargo de, digamos, de la, sí, o sea, de estar desde la educación acompañando todas las formas de lucha contra cualquier forma, digamos, de discriminación, de dominación, sea económica, étnica, de género, cultural. Bueno. Pero también les decía, eh, diríamos, algo que va a ser interesante, por lo menos yo como lo percibo, es que además de esos centros históricos del CEAL y esas redes que preexistían, van a surgir, digamos, debido tanto a la crisis como a el renacer o el nacer de nuevas formas de organización y lucha en América Latina, digamos, también nuevas propuestas educativas, ¿no? Un caso paradigmático precisamente es ustedes, pues con la crisis de comienzos del corralito, del comienzo del siglo, que pues va, digamos, a activar todos estos movimientos de los piqueteros, de las fábricas recuperadas, de muchas otras luchas territoriales, que también van a, digamos, a tener, digamos, como un referente muy grande, digamos, de nueva experiencia de educación popular, los bachilleratos populares. Ustedes saben, pues, comienzan allá en el Buenos Aires, inicialmente con la experiencia del IMPA, pero después se van sumando otras organizaciones territoriales, sindicales, bueno, de diferente índole, y van a, digamos, a ir, digamos, generando esta propuesta de los proyectos populares que es portadora, digamos, de muchas novedades para la educación popular, de las clases compartidas, de asumir los nuevos bachilleratos como organizaciones sociales, de su reivindicación, diríamos, tal vez sea lo importante, de la educación, de una educación pública, popular. Sí, es decir, cada una de esas líneas que está aquí en la diapositiva daría como para media hora. Es decir, aquí no solamente, digamos, es la experiencia misma, sino que cada una de esas experiencias va trayendo, digamos, aportes, digamos, también, digamos, simbólicos y conceptuales, digamos, a la educación popular. Entonces, lo mismo va a pasar, digamos, con toda la reactivación de los movimientos indígenas, en Ecuador especialmente, en Bolivia, en México, en Colombia, que también van a ir trayendo, digamos, la necesidad, digamos, de una educación, digamos, apropiada y propia, como lo llaman acá en Colombia, sí, digamos, a las propias, digamos, tradiciones, demandas, expectativas, digamos, como pueblos, y también, digamos, algo que se vuelve muy clave, ya también desde comienzos de este siglo, la creación en varios países de universidades indígenas e interculturales, incluso con ese nombre juntas algunas veces. Por ejemplo, aquí en Colombia la del CRIC se llama Universidad Autónoma Indígena Intercultural. En la de Ecuador se llama Mautahuasi, en Nicaragua, en varios. Entonces es también esa novedad, ¿no? Que los propios movimientos se hacen cargo de su educación y van generando propuestas con nombres propios, ¿ve? Ya no necesariamente, digamos, usando, digamos, el de educación popular. Algo similar sucede, como los conocen ustedes muy bien, con los movimientos campesinos en Brasil, en Argentina mismo, con el Santiago del Estero, bueno, en Colombia, en los países de Centroamérica, y digamos, como, digamos, para el caso brasilero, el Movimiento Sin Tierra y otros movimientos menos conocidos, pero también muy importantes, van a empezar a hablar de la necesidad de una educación de campo, de construir conceptualmente,
estas ideas de una pedagogía del movimiento, una pedagogía de la tierra, y también, diríamos, en el contexto de estos gobiernos, digamos, progresistas como el de Lula, lograr, digamos, normativamente, digamos, algunos espacios, digamos, para poder fortalecer esas luchas y esas propuestas educativas alternativas. Algo similar va a pasar en los países donde hay movimientos afro fuertes, entonces también ellos hablan, en el caso de Brasil, de una pedagogía quilombola, en Colombia, en unas zonas, hablan de una pedagogía palenquera, porque los quilombos, los palenques, pues eran estos lugares donde los eh, africanos esclavizados recuperaban, digamos, su libertad y construían ahí unos espacios de autonomía y de resistencia cultural. Y también en el caso, digamos, aquí al final lo que hago un listado, es decir, de cómo van surgiendo, teniendo como referencia a otros. Por ejemplo, acá en Colombia hay un movimiento que llama también de preuniversitarios, que es por el difícil acceso, digamos, a la universidad. Entonces se crea un poco como con el modelo de los bachilleros populares, unos espacios, unos centros donde preparan a los jóvenes de sectores populares para que puedan ingresar a las universidades públicas, pero ahí en esas experiencias pues hacen otras, digamos, trabajan otras temáticas, generan otras prácticas articuladas con la educación popular. Igual, digamos, proliferan diferentes tipos de trabajos. Por ejemplo, también, diríamos, con toda la, digamos, la primarización de la economía, tanto con el extractivismo, los megaproyectos, toda la agroindustria capitalista, surgen también, digamos, muchas experiencias, digamos, de lucha, digamos, que también van trayendo de la mano otras concepciones, como el ambientalismo popular, bueno, que no es que haya nacido por ahora, sino venía de antes, pero también va eso, digamos, implicando la construcción de propuestas pedagógicas específicas, ya ve, que ya combinan lo ambiental con lo popular, la defensa del territorio, la agricultura urbana, la soberanía alimentaria, ve, o sea, van surgiendo como una agenda de otros temas que no eran los que habitualmente traían la educación popular. Ustedes, de pronto, si su vida, digamos, ha estado recientemente en eso, pues todo es lo que para ustedes es lo normal, pero eso normal para ustedes es una novedad en la mirada ya de mediano plazo de la educación popular. Igual pasa, ¿ve? Con el activo cada vez mayor movimiento y presencia de las mujeres en los movimientos sociales, que ha ido también construyendo propuestas específicas de pedagogías feministas, educación popular feminista, todo el momento nuevas masculinidades, precisamente propuestas también pedagógicas para trabajar estas nuevas maneras de ser, digamos, hombre, mujer, de la relación con el cuerpo, bueno, todos son temas que son emergentes. Igual también diríamos una cosa que no había sido como muy fuerte en el siglo XX, en las primeras décadas de existencia de la educación popular, es que algunos sindicatos de profesores asumieran la educación popular también como referente, ¿no? Entonces hay unos casos, digamos, muy fuertes, como la CENTE en Lucha en México, que han ido incluso construyendo todo un movimiento que llaman del educador popular, que han elaborado currículos alternativos, materiales, cartillas, libros, manuales para los profesores, y que están aplicando, digamos, poniendo en práctica en más de 3.000, digamos, escuelas, instituciones educativas en las zonas donde ellos tienen influencia. Igual pasa con la Asociación de Maestros en una región de Colombia que es, digamos, de alta movilización, que es el Cauca, y ellos también, digamos, han asumido la educación popular y entonces se ha pasado un poco de la formación a los maestros en este enfoque, de la creación de un colectivo de profesores en educación popular, al incremento, a la puesta en práctica de propuestas, digamos, de renovación educativa, curricular en algunas escuelas. Y pues conocemos en Argentina, pues la experiencia de allá en Tierra del Fuego, del SUTEF, que también han asumido, digamos, como sindicato la educación popular. Y también diríamos algo que también en Argentina lo encuentro, pero también en varios países de América Latina, es, digamos, la educación popular, digamos, desde la universidad. Es decir, que en varias universidades se asume, ya sea desde la formación, creando pregrados o posgrados, o creando áreas, digamos, formativas en torno a la educación popular, o desde la investigación, o especialmente en algunas universidades, por ejemplo en Uruguay, desde la extensión, digamos, asumir la educación popular como una posibilidad, un enfoque, digamos, de trabajo
y también de articulación entre, digamos, ese mundo universitario tan cerrado, tan encerrado en sí mismo, con estas luchas, estos procesos sociales. Entonces, por algo, digamos, estamos acá en un espacio que tiene algún pie en el mundo universitario. Y, digamos, todas estas emergencias, digamos, prácticas también han ido, como les decía, construyendo otros referentes conceptuales, pero también nuevas prácticas, digamos, metodológicas que involucran el cuerpo, el territorio, lo espiritual, lo místico, lo estético. Ya, digamos, a la idea clásica de diálogo de saberes, pues se van añadiendo otras, de trueques, de diálogos interculturales, de rodar la palabra. Acá, por lo menos en nuestro país, especialmente allí quienes están, digamos, trabajando desde y con pueblos ancestrales, pues han, digamos, fusionado, digamos, prácticas comunitarias de construcción de saber, de circulación de saber, con estas propuestas de la educación popular. Y, digamos, también algo que ha pasado, diríamos, volviendo, les decía que al comenzar el siglo, en educación popular, en el CEAL, pues venía esa necesidad, digamos, de retomar y afirmarnos en una perspectiva emancipatoria, pero lo que podríamos decir es de que esas construcciones se pueden hacer, digamos, en lo teórico, como fue en un primer momento, que era, digamos, producción de artículos, circulación, debates, pero también y especialmente, digamos, desde lo práctico. Entonces yo siento que aquí en América Latina, en estas últimas, digamos, 10, 15 años, pues se han recibido, digamos, se han sido recepcionadas y recreadas estas perspectivas de la decolonialidad, de la interculturalidad, de los feminismos, y está, fluyendo, digamos, en los referentes de lo que la gente hace, estos nuevos, esos y otros, ¿no? Igualmente, diríamos, también yo creo que algo que incorporó, digamos, la experiencia zapatista, pero también ya otras prácticas, es cómo entender, digamos, esto de la política alternativa, ¿no? O sea, a comienzos de los 80, en los 70, pues nadie dudaba que pues la idea de lo político era la toma del poder, digamos, como el asalto al cuartel, decía, el asalto al Palacio de Gobierno, y esa era como la única manera de entender, digamos, la construcción, digamos, política. Ya luego, un poco en los 80, vino todo este foro de reflexión, especialmente en Centroamérica, en países andinos, sobre el poder popular, la construcción del poder popular. Y ya, diríamos, en la actualidad, digamos, coexisten, digamos, ¿ver? Tanto estas ideas, digamos, de socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario en Bolivia, pero también a estos nuevos referentes del buen vivir, de la buena vida, de otros referentes, digamos, suma causai, para entender, digamos, la construcción política, ¿no? Estamos ahí en eso todavía abierto. Igualmente, en lo pedagógico, pues una cosa que se ha dado es que esta educación popular y sus propias, digamos, tradiciones, digamos, reflexivas que tenían, pues va a entrar en diálogo con otras pedagogías, digamos, emancipadoras, eh, que hacen que hoy, entonces algunos dicen, no, no podemos hablar de educación popular en singular, sino en plural, educaciones populares, y empieza a haber una cantidad de combinaciones. Entonces se habla de educación popular comunitaria, educación popular feminista, educación feminista popular. ¿Eso qué quiere decir? Que hay como vitalidad en el campo y la gente empieza a mirar que las palabras que usa para nombrarse pues deben adecuarse a esos movimientos. Y también diríamos, en estas últimas décadas, digamos, ha pasado algo también que no tiene que ver solo, digamos, con esa presencia de la educación popular en la universidad, sino también con la creación de grupos, de redes, por ejemplo, en Claxo mismo, en torno a la educación popular, que ha hecho que todos en estas décadas también haya aumentado, digamos, la producción, la circulación, la publicación de, digamos, de materiales, de textos, digamos, sobre educación popular con diferentes formatos. El libro, ustedes se meten a internet y con seguridad van a encontrar muchos libros, artículos, memorias, audiovisuales al respecto. Y también aparecen de pronto algunos temas, digamos, que empiezan, digamos, a cobrar fuerza, aún no de pronto no se cristalizan, no se coagulan, digamos, en unas propuestas más concretas, pero ese interés, digamos, por la educación popular y la construcción de la comunidad, de lo comunitario, de lo común, del bien común, circula por muchos lados. La reivindicación de lo simbólico, digamos, de los imaginarios, de la imaginación, de la creatividad, y así otros temas. Y también diríamos algo que ha pasado, digamos, en los últimos eh, años, estos 2 últimos años, es que con la pandemia
Y en este año con el Centenario Freire, pues lo que se incrementó fue el número de, como lo que estamos haciendo en este momento, de webinars, encuentros, paneles, mesas redondas, diálogos sobre educación popular. Y pues yo creo que el efecto, diríamos, inmediato es eso, digamos, ampliar el espacio de reflexión, de conversación sobre la educación popular y también, diríamos, ese sentido, diríamos, de pertenencia a un proyecto amplio, digamos, latinoamericano, transformador. Vamos a mirar ya después qué efectos reales, diríamos, eso, ¿no? Entonces, diríamos, en términos generales, diríamos, podemos así de una conclusión abierta, ya no solamente para estas 2 décadas, sino, digamos, para lo que ha sido la educación popular. Entonces, hoy, digamos, la educación popular es una concepción, una práctica pedagógica emancipadora latinoamericana de ineludible, digamos, existencia, ya es decir, hace 20, 30 años, eh, algunos veían con escepticismo, con desconfianza, digamos, esto de la educación popular, como algo ahí, digamos, que iba a ser algo transitorio, algo de pronto marginal, y no, pues no ha pasado eso. Hoy, digamos, que se ha consolidado como una corriente pedagógica, un movimiento de educadores y educadores de alcance continental e incluso de influencia mundial. Muchas veces ven otros continentes, digamos, están en búsqueda, digamos, también emancipadoras desde la educación, pues en la educación popular, digamos, como... Y también, diríamos, desde su existencia, allí donde han habido prácticas de educación popular, pues también, digamos, se han, digamos, dado transformaciones, pero asimismo la educación popular ha ido también transformando permanentemente sus ideas, digamos, de análisis de realidad, de referentes políticos, epistémicos, conceptuales. Y de todos modos, claro, digamos, con esa variedad y simultaneidad de experiencias, de todos modos, la educación popular, de todos modos, tiene, digamos, un núcleo de sentido, a mi juicio, fuerte, y es, digamos, ese carácter crítico, digamos, en algunos casos anticapitalista, emancipatorio, de vinculación al campo popular, a los movimientos, organizaciones sociales, de esta opción, digamos, por la formación de sujetos, de sujetas, por el trabajo en torno a la conciencia, las subjetividades, por, digamos, la creación permanente de metodologías, de prácticas alternativas. Y, diríamos, ha habido también, digamos, la educación popular hoy ha contribuido, incluso para el mundo, digamos, académico del campo de la pedagogía, a afirmar que precisamente la educación y lo pedagógico no, está en la escuela, pasa por la escuela, pero va más allá de la escuela, que la educación, digamos, también como puede entenderse, digamos, incluso hoy volviendo a Freire, digamos, la educación como humanización, la educación como práctica cultural, la educación como acción, digamos, cultural transformadora. Yo creo que ha posicionado en muchos escenarios, más allá de la educación popular, toda la idea del diálogo de saberes, del diálogo cultural, o sea, pues hasta o aventura, pues habla pues, de ecología de saberes, pero es básicamente acumulado en torno al diálogo. Igualmente de todas estas cosas que se abren, de pensar la educación popular en relación con la producción de poder, de comunidad, de lo común, eso. Entonces, esto era, digamos, como algo que tenía yo previsto en los 40 minutos que me dijeron, para compartir inicialmente con ustedes, pero especialmente, digamos, para iniciar, pues, un diálogo, que me dijeron que también, pues, estaban interesados en que hiciéramos, digamos, esta presentación sería como un pretexto, ya los que quieran de pronto abordarla con más profundidad, pues está, de una vez de paso apoyan a sus compañeras de la maestría en estudios latinoamericanos en un artículo de la revista El Garrobo. Bueno, entonces, la idea es que podamos conversar tomando como pretexto lo que puede compartir. Gracias, muchas gracias por tus aportes. Bueno. Si ahí a las compañeras que están ahí en el chat pueden, o por la palabra o a partir del chat, sumar lo que tengan ganas de preguntar o aportar. La idea es armar ahora una rondita de diálogo, unos 20 minutos con Alfonso, un poco para seguir pensando juntos con él. Así que está abierto la ronda para quien quiera participar. Allá la Jessica, Paola, levanta la mano. ¿Querés hablar, Jessy? Sí, solo una pregunta. Sí.
Yo hago parte de organizaciones migrantes aquí en Argentina, ¿sí? Y una cosa que he notado es que mal o bien Argentina, bueno, con unos retrocesos importantes, ha abierto o ha tenido apertura a las universidades desde la ley de migraciones a los migrantes para que entren a estudiar y se formen en procesos de universidades públicas y colegios. No he visto eso en Colombia, o sea, he visto, y lo digo también como egresada de la pedagógica, de hecho, yo en mi contexto no vi afros, no vi indígenas, no vi muy pocas personas, eran de lejos de capital, o sea, de Bogotá, como que no hay una concepción de integración dentro de la universidad colombiana como tal. Y si uno habla de lo popular, creo que también habría que pensarse esos procesos de integración de no vi disidencias, no vi trans, o sea, como que ese tipo de cosas a mí me interpelan y menos migrantes. Claro. Entonces, ¿cómo pensarse la universidad pública en América Latina y en Colombia también para dar como avanzada el derecho al acceso a la educación, más allá de ese discurso de que es para el trabajo, sino educación realmente a las personas y más nosotros que ya tenemos 2 millones de personas migrantes de Venezuela y otras más que Cuatro. están llegando centroamericanas, que son importantes pensárselas porque si uno no educa a la población, lo que hace es aumentar la desigualdad. Claro, claro. Sí, ahí tiene que ver, Jessica, digamos, las tradiciones de la educación pública en nuestros países, que desafortunadamente es diferencial. Es decir, como tú lo has encontrado en Argentina, y tomamos desde luchas de comienzos del siglo XX, digamos, por algo el manifiesto de Córdoba, no en Córdoba, no en Montería, sino en Córdoba, Argentina, es el resultado de unas luchas estudiantiles y que digamos, lograron, digamos, la ampliación también del respaldo de la sociedad, que hizo que las consignas, digamos, de, del movimiento, digamos, de comienzos del siglo XX, pues lograra, digamos, también que hubo experiencias, digamos, en Argentina, pero igual en México, digamos, después de la Revolución, o en Brasil, también después del Estado No, en que realmente la universidad pública fuera realmente, diríamos, de alcance general. O sea, universidades, digamos, más o menos decir así, en este momento de todos podemos quejarnos por los presupuestos, pero comparativamente, digamos, el presupuesto que le asignan países como Argentina, Brasil, México, incluso Brasil con todo el cierre, no pueden echar para atrás cosas, a la educación, digamos, pública superior es muy grande. En el caso de Colombia, digamos, la educación universitaria en general, pues ha sido sumamente elitista. Pues tú lo has vivido y lo has sufrido. Y la cobertura, incluso para los compañeros argentinos, por ejemplo, en Colombia, digamos, la oferta educativa en educación universitaria es mayor la privada que la pública. Es decir, por ejemplo, en Colombia pueden haber, en Bogotá pueden haber, ¿no?, 30 universidades, más 30, 40 universidades privadas, digamos que van desde las élites más altas hasta unos sectores B que incluso compiten con las universidades públicas, digamos, en captar poblaciones de clases medias, medias bajas, pero básicamente con un ánimo de lucro. Y las universidades, digamos, públicas, con una cobertura pues realmente muy baja. Entonces, para las chicas y los chicos que terminan, digamos, la secundaria, el acceso a la universidad pública es pues toda una hazaña, es decir, eso por una parte, digamos, de entrada, es decir, hay una acción restrictiva, digamos, al ingreso, digamos, a la... Dos, como no existe en sentido estricto, como si lo hay en Argentina, digamos, una gratuidad. Sí, pues, lo sé por la UBA, no sé allá en ustedes si los estudiantes tienen que pagar o no, bueno, que tampoco en la Universidad del Cuyo. En cambio acá en las privadas, en todas las públicas, digamos, todo el mundo tiene que pagar, o sea, son montos diferenciados, pero no existe, por ejemplo, políticas de becas. Entonces, un estudiante pobre, mucho menos, diríamos, de otras, de provincia, para utilizar los términos de ustedes, es imposible, diríamos, que pueda sobrevivir, digamos, en una universidad pública, porque ustedes saben, realmente los costos principales son pues los de sobrevivencia. Entonces, yo cuando estudié en la universidad pública hace 40 años en la Universidad Nacional, tuve a un maestro, digamos, de pensamiento crítico, que fue Eduardo Maña Luna, y él nos decía, miren,
ya se está viviendo eso. Decían aquí en los años 30, 40, 50, 60, no sé cuánto, la Universidad Nacional era una universidad, decía, pública, nacional, multiclasista, tal cosa. Porque, ¿qué pasaba con esas universidades? Había residencias estudiantiles, servicio de restaurante, apoyos, eso ya no existe para nada. Entonces, es para decir esto, entonces diríamos, la restricción está, digamos, es estructural. Entonces, por tanto, eh, se extiende, digamos, a estas nuevas poblaciones, digamos, que van llegando. En el caso de Colombia, ustedes saben, es el país de mayor receptor de venezolanos. Te cuento, Jessica, que no es 2, sino 4 millones. Incluso ayer lo decían las mismas autoridades acá nacionales. Entonces, se calcula que hay como unos 4 millones de venezolanos. Y entonces también los que van llegando quedan atravesados por esa estructura, digamos, desigual que les hablaba al comienzo. Entonces, hay unos pocos venezolanos que han llegado como migrantes de élite, y tú te los puedes encontrar en los Andes, estudiantes venezolanos. Pero de esos 4 millones, 3.900.990, pues son, digamos, del mundo popular, digamos, están en lo que llamamos en Colombia en el rebusque, o sea, en la situación básica de sobrevivencia. Entonces, su primera opción de vida, pues es sobrevivir, y además, si aspiraran, digamos, a ingresar a las universidades, pues van a encontrar esos obstáculos. Entonces, sí. Hay en Colombia experiencias interesantes, diríamos, a nivel regional. Entonces, si tú vas ya al Cauca, claro, si vas a algunas regiones, pues claro, allí pues sí vas a encontrar a los estudiantes indígenas, a los estudiantes afro, porque, pero qué pena que es una conversación como el de colombianos, pero tratando de mirarlo en clave latinoamericana. Pero cuando yo estudié en la misma universidad pedagógica después, un buen porcentaje de mis compañeros eran afro. Hoy se ven menos. ¿Era por qué? Porque en ese momento había que la pequeña bequita, que tal cosa. Ahora, nada. Entonces, digamos, en países como Colombia, la universidad pública no es sinónimo de una universidad, digamos, de acceso democrático. Y por tanto, diríamos, desafortunadamente, digamos, las poblaciones migrantes que llegan, que la mayoría son, digamos, del campo del mundo popular, pues más difícil todavía el acceso a eso. ¿Sí? Sí, incluso podría decir yo en mi experiencia reciente en la universidad pedagógica, que es pública y muy combativa, yo no he tenido estudiantes venezolanos, o sea, es para confirmar lo que tú estás diciendo, o sea, ni uno, ni recuerdo Claro, haber visto, yo que me muevo por todos lados. ¿Ve? Entonces, porque es un ejemplo. igual Claro. de todas formas yo lo planteo por eso, o sea, también igual hay unas universidades populares recientes como la de barrios de a pie, pero es como que se intenta abrir como a esos espacios más populares, entonces también lo planteaba como para pensarse así, porque lo que tú mencionas de que no hay acceso a la universidad pública en Colombia está haciendo que haya un exilio importante de colombianos para estudiar en el exterior. O sea, aquí están Claro, llegando claro, claro. muchos jóvenes a estudiar de Colombia y bueno, ser migrante no es fácil o ser refugiado no es fácil porque a veces tienen la doble condición de ser refugiado, víctima de la violencia armada y con todo esto es mucho peor. Y cuando llegan acá, bueno, tienen como esa perspectiva de estudiar mucho. Ya, Y claro, eso claro, me puso a pensar en mi contexto y es qué qué tan desiguales estamos siendo con los compañeros de otras partes. claro, claro. Ve que no depende como la voluntad de nosotros, sino son estructuras y gobiernos, digamos, que no les importa eso, para nada. Bueno, Se nos corta bastante la información de ese ¿qué otra cosa? Con estamos respecto a la educación popular. Yo te quería consultar en relación a Se fue el sonido. si una reflexión en relación a los... ¿Me escuchás? Entrecortado. Ah, me cortó. Sí, sí. Intermitente. Decía, a ver, ahí sí me gusta, ahí Sí, sí me sí, escuchan. ahora sí. Sí, sí. Una reflexión con respecto a la dimensión pedagógica de la educación popular. Vos hablabas de que esa dimensión está tensionada o enriquecida, digo, como quieras nombrarlo, con otras corrientes, con otros aspectos, digo, aparece la dimensión del cuerpo,
aparece la dimensión de la espiritualidad. Digo, ¿cómo está procesando el movimiento de educación popular estas nuevas articulaciones o estas nuevas dimensiones? Y no sé si la pregunta es por los contornos o por los límites o por cómo está haciendo esa expansión de lo pedagógico, digamos, Claro, claro. que también es metodológico, ¿no? Claro, claro, es muy importante porque, digamos, a grandes rasgos, diríamos, si el referente, digamos, inicial de la educación popular, pues, es Freire. Digamos, Freire, incluso no por casualidad, llamó a muchos de sus libros pedagogía de la esperanza, pedagogía de la autonomía, porque él pensaba precisamente que lo educativo, digamos, en emancipatorio, transformador, digamos, si no llevaba de la mano una reflexión, digamos, sistemática sobre los sentidos, los quehaceres, ¿ven? Las metodologías, los contenidos, pues podía quedarse en activismo. Sin embargo, diríamos, la primera generación de educadoras y educadores populares, diríamos, tienen el mérito de haber abierto los espacios, de haber, digamos, hecho presencia en muchas luchas, movimientos sociales. La preocupación, por ejemplo, por lo pedagógico no fue tan central. Incluso yo creo que la gente utilizaba como, incluso peyorativamente la idea de pedagogicismo, ¿no? Porque todo el centro estaba un poco en el discurso político y en la acción. Y más o menos lo que hubo, diríamos, desde mediados de los 70, 80, bueno, hubo el comienzo, todos esos balances están por hacerse. Yo ya he hecho ahí como cosas más ensayísticas, pero claro, uno encuentra muy a comienzos de los 70, pues hay un trabajo pues famosísimo, que ustedes lo deben tener ya, el de Julio Barreiro, que realmente firma Julio Barreiro, pero era un equipo de varias personas, el de como educación popular y concientización. Ellos ahí plantean unas cosas interesantes, tomando como Freire referencia, pero debatiéndolo sobre los diversos niveles y tipos de conciencia y como qué se podía hacer con cada, digamos, tipo de conciencia para, digamos, para afectarlo. Pero luego lo que va a haber, digamos, a 70 y buena parte de los 80 es una reducción de lo pedagógico a lo metodológico y de lo metodológico a las técnicas. ¿Sí? Porque en muchas experiencias precisamente de trabajo, digamos, con base, entonces la preocupación era como, digamos, lo primero era lo político, y digamos, vamos, todo esto que hacemos es para acumular fuerzas para la revolución, ¿qué nos vamos a pensar lo metodológico? Si ya, pues el marxismo, pues tiene un método que es el dialéctico, entonces el método de la educación popular es el dialéctico, no nos preocupemos más, y lo que hay que pensar es en técnicas concretas de trabajo con la gente. Entonces, un periodo de todos modos interesante en que digamos, se retoman de todo este mundo de la dinámica de grupos y de técnicas psicosociales, una serie de pronto de dispositivos muy puntuales, de técnicas, de ejercicios que la gente utilizaba, digamos, en su trabajo y le permitía, digamos, cierto dinamismo, pero realmente no había una reflexión y una construcción pedagógica, porque de todos modos era uso de técnicas interactivas, participativas, pero con cierta orientación, digamos, conductista. Así la gente explícitamente peleara contra el conductismo. Pero era vez nosotros hicimos eso, o sea que tal que queremos con la gente trabajar el tema del imperialismo, entonces podemos hacer el jueguito, la caricatura, pero ¡pum! Queriendo desde que la gente llegara a lo que nosotros queríamos. Entonces, creo que lo valioso precisamente de la década de los 90 fue precisamente decir, hay que volver a lo pedagógico. Entonces, ¿qué implica volver a lo pedagógico? Tratar de entender, digamos, cómo esos sentidos y esos discursos generales de la educación popular se traducen en prácticas, en espacios concretos. Es necesario conocer y comprender cómo los jóvenes, los adultos, digamos, piensan, construyen conocimiento, generan aprendizaje. Entonces, precisamente, un compañero acá de Colombia, que recientemente este año desafortunadamente murió, Germán Mariño, él, mucho de su esfuerzo fue eso, meterse en cómo es la lógica popular, cómo la gente construye saber, conocimiento, y en consecuencia, cómo las propuestas pedagógicas deben reconocer esas dinámicas culturales, psicológicas de producción de conocimiento. Y entonces por eso en los años 90, y especialmente digamos los colombianos de la generación previa a la mía, hablaron eso, de la necesidad de, por ejemplo, de dialogar con las pedagogías que se estaban, digamos, construyendo también en el campo escolar. Entonces, bueno, ¿qué es eso del constructivismo? ¿Qué es lo que tienen en cuenta?
sí, por ejemplo, Lola Sendales, que digamos, uno de mis referentes clave con quien trabajo, ella va a retomar todo lo que es de Celestine Freinet, lo de las técnicas Freinet y la comunicación, el lenguaje, y entonces ahí va a proponer y construimos como unas propuestas, digamos, pedagógicas que eran una mezcla de inspiración entre Freire, la educación popular y todo lo de Celestine Freinet, ¿no? Pero muchos educadores populares dicen quién es Celestine Freinet, ni idea. Entonces, diríamos, para lo actual, diríamos, ¿qué está pasando? Están, digamos, las prácticas educativas, digamos, clásicas. El taller, que los viejos educadores populares, uno, taller sobre algo, pues uno ahí le dedica 2, 3 horas, lo prepara, los materiales están, y está bien. Y muchas experiencias nuevas, diríamos que, les digo, que son muy creativas porque precisamente se nutren de estas otras prácticas que vienen, es como del movimientos y luchas de mujeres, de feministas, entonces, como cualquier tema pasa, digamos, por el cuerpo, tenemos que hacer un ejercicio de cartografía corporal, ¿no? Que es que vamos a hacer un performance, que vamos a... Entonces, diríamos, en este momento, digamos, se ha ampliado el repertorio, digamos, de acciones concretas, digamos, en los trabajos educativos, donde ¿qué destaca uno? Mayor, digamos, corporalidad, mayor creatividad, mayor elementos, digamos, estéticos. En algunos casos, me creo que, como en el Brasil, y tiene que ver con toda la influencia inicial de la iglesia en los movimientos campesinos, siempre, ustedes saben, comienzan cualquier actividad con una mística, ¿verdad? Como decir, con un elemento, digamos, ritual relacionado con la tierra, con el agua, y esa práctica se ha ido incorporando a otras propuestas y prácticas educativas, pero también, digamos, en el caso de los movimientos y organizaciones ancestrales indígenas, pues este elemento ritual simbólico es central. Entonces también muchas prácticas educativas populares han ido incorporando, diríamos, estos elementos simbólicos, creativos, tal, pero sí hace falta, diríamos, más reflexión pedagógica. ¿Qué implica? Desde el ejercicio de retomar esas prácticas que uno ha llevado a cabo, digamos, incluso reconstruirlas y atreverse a construir, digamos, el textico de 2, 3 páginas sobre cómo es que nosotros hacemos esto, cómo lo pensamos. Veo, por ejemplo, si yo comencé una amiga brasilera, que ella trabaja con método campesino, que hicieron un artículo que es buenísimo, que ella fue inventándose, no sé qué, la mandala de la educación popular y desde la práctica hace mil cosas. Entonces, claro, ¿ve? Pero ella lo sabe muy bien y uno para saber tiene que ir a verla. Entonces, claro, pues para eso es clave, eso es muy moderno y todo, escribir, tal, ponerlo a circular, pues hace que yo no tenga que ir a 1000 lados para que pueda influir en 1000 personas. Entonces, lo que estoy diciendo es eso, que tomo sí hay, digamos, una proliferación, digamos, de novedades didácticas y metodológicas, pero a mi juicio, digamos, hace falta más sistematización de esas prácticas y atreverse, digamos, sí, vamos a socializar eso a través, digamos, de muchas maneras. Igual, yo siento también, digamos, en eso perdió también el liderazgo el CEAL. Entonces, el CEAL, digamos, tiene la revista La Piragua, y en otros momentos tenía varias publicaciones que facilitaban eso, que alguien de pronto, ay, yo hice tal trabajo aquí en mi barrio, en mi tal cosa, tal, y entonces poder, digamos, eso presentarlo y digamos que otras personas eh, eh, lo hagan. ¿Sí? Entonces creo que esa es una de las, digamos, de los desafíos actuales de la educación popular. O sea, generar mayor producción pedagógica propia a partir de la sistematización y reflexión de muchas prácticas muy chéveres e interesantes que se están llevando a cabo. Y dos, otro vacío que creo que hay que también es un, digamos, un vacío que se vuelve desafío, es el desafío de la formación. O sea, de volver, claro, en las etapas iniciales de la educación popular, claro, estaba el momento fundacional, mucha gente entusiasmada, pero en esa etapa en que se crean todos esos centros históricos, una de las actividades muy recurrentes de esos centros era la formación. O sea, crear propuestas, escuelas, talleres de formación de quienes iniciaban la educación popular. Entonces yo creo que esto ahorita estándose, por una parte, digamos, al interior de cada experiencia, cada escuela, de cada propuesta, seguramente los que participan después dicen, allí se dan espacios de formación. Dos, están esos que se han de pronto también muy formalizado cuando las universidades crean una carrera, una maestría, porque
digamos, se benefician de eso los que van a estar allá 4 años, 2 años, ¿no? Entonces sí hace falta, digamos, volver a, digamos, a este tema de la formación, pero ya precisamente asumiendo, digamos, qué demandas, qué inquietudes tienen quienes hoy están haciendo educación popular y dicen qué queremos profundizar, qué queremos, qué elementos, no sé qué, metodológicos o investigativos queremos apropiar. Entonces, esa era una de las, precisamente los mandatos del CEAL para este periodo que agarró la pandemia. Y pues claro, eso quedó embolatado, entonces, pero es un desafío que está ahí. Pero sí, esto de lo pedagógico es necesario, o sea, que eso no quiere decir que lo pedagógico, digamos, minimice la importancia de lo político, de lo organizativo, sino que todos son, digamos, necesarios. Digamos, un buen trabajo pedagógico hace mayor, más eficaz, digamos, el efecto político de lo que se haga. ¿Alguien más que quiera compartir o alguna pregunta? ¿Sumar? Allá los que están allá en la salita, ¿qué más? Los que están en la salita, ¿hartos quiénes son? ¿Son de un mismo programa, de una misma área? Las que estamos por aquí, por la FEC, somos todos un área de educación popular, pero de distintos proyectos o equipos de trabajo. En mi caso, mi nombre es Cecilia, yo trabajo en lo que es la coordinación del área de educación popular y también en lo que es el equipo de género y mujer. Por allá tenemos a los CUPAS, que son del espacio de masculinidades, y por acá está la Juli. ¿Ahora se aparece la Juli? La Juli es del espacio de migrantes, la María es del PAO, y tenemos a la Vale, que bueno, también es del espacio de migrantes y del PAO y del área en general. Y desde el otro lado de la pantalla está Sabrina y Belén, que son parte del equipo también de género y mujer. Y la Belén Falloso, que está en modo de comunicación acá al costado, es también parte del área. Alfonso, yo quería preguntarte, o bueno, no sé si tenés alguna reflexión. Eso me gustaría también que no solo preguntaran, sino aportaran. Toca el trueque de saberes. Allá los compañeros de nuevas masculinidades que nos cuenten cómo trabajan, los que trabajan con los migrantes, qué reflexiones sobre lo que hacen, qué preguntas tienen. Sí, sí sigue. ¿Cuál era la pregunta? Acá. Bueno, no, eso, quería un poco compartir algunas reflexiones que hemos hecho en el equipo de trabajo en relación a las sujetas o a los sujetos de la educación popular en este momento. Digo, porque bueno, yo llevo 2 décadas prácticamente de laburo acá en la Ecuménica, en donde las sujetas con las cuales trabajábamos tenían ciertas particularidades, venían de procesos específicos, de barrios populares, y hoy día nos encontramos con mujeres con otras prácticas, con otros formatos. La cotidianidad y la simultaneidad que nos proponen las nuevas tecnologías, digo, los formatos se tienen que ir ayornando, entonces sobre eso nosotros, bueno, llevamos algunos procesos de revisión, de reflexión y de puesta en marcha de eso, espacios de círculo de la palabra o talleres que venimos haciendo, pero quería saber si ustedes desean o desde la experiencia tuya de trabajo en este contexto actual, están viendo que hace falta, no sé, nuevas imbricaciones, vos algo compartiste, el tema de la corporalidad, de la espiritualidad, y en eso también un poco desde acá estamos andando. Pero bueno, creo que nos presenta también desafíos, ¿no? Para poder generar esos diálogos, esos círculos de saberes con las compañeras adolescentes, compañeras jóvenes o compañeras adultas que tienen otros contextos de vida y que en el momento del encuentro, bueno, suelen haber algunas barreras, algunas dificultades. Entonces, bueno, quería consultarte si... No, claro, me parece. No, muy chévere que tú nos compartas esto, es porque, claro, uno, digamos, que tú compartas eso quiere decir que hay esa sensibilidad, digamos, permanente nosotros como educadores populares, de reconocer, digamos, esas sujetos con los que trabajamos y que van, digamos, como todo, digamos, como la canción de Mercedes, todo cambia, y muchas veces uno tiende, digamos, a actuar con base en la representación que tiene, digamos, de eso, ¿no? Para la generación nuestra,
nosotros teníamos en la cabeza de que íbamos a trabajar con clase trabajadora, con sujetos cuyos referente central era su mundo laboral, pero que en la práctica, pues, lo que encontramos era gente que estaba en el sector informal, gente que estaba, digamos, que tenía, como decía Lola, rostro propio, la mujer, la señora del barrio, el joven, tal. Entonces, claro, esos sujetos, digamos, tuvimos que, digamos, tratar de comprenderlos y a partir de ahí, digamos, todas estas propuestas que surgen de los diálogos. Entonces, ahora con lo que tú me cuentas, claro, eso está pasando en toda América Latina, digamos, la presencia, digamos, de personas, de jóvenes cuyas expectativas, cuyas, digamos, preocupaciones de vida, pues hay que conocer, o sea, que no podemos suponer, sino. Entonces, por eso la importancia de todos, de que en educación popular lo del diálogo sea el formato que se asuma siempre necesario. Es decir, diálogo en sentido amplio de que uno puede tener un encuentro no para enseñar nada, sino para conocernos mejor. O sea, hay más posibilidad de diálogo cuando uno se encuentra para eso, que para decir, hoy vamos a ver tal tema, ¿ve? Que hay veces tenemos ese impulso. Entonces, eso por una parte, digamos, como para destacar, que me parece muy claro. Y dos, sí, o sea, indudablemente, igual, más preguntas que respuestas. Claro, cuando tú dices, ve, estos nuevos formatos, si hoy la mayoría, digamos, de las personas que tienen acceso a ellos, pues su relación, digamos, con los celulares, con los smartphones, las formas de comunicar, ese es una tierra incógnita para la educación popular. O sea, que les toca precisamente eso ya a las personas más jóvenes que están en esa relación, digamos, directa, cotidiana, saber qué ha pasado. Entonces me gustaría que ustedes cómo vivieron, digamos, el comienzo del COVID, cuando hubo que suspender las cosas que sabemos hacer los educadores populares del encuentro, de la reunión, de tal cosa. Si, digamos, se valieron y tuvieron que acudir de alguna manera, digamos, a estas nuevas tecnologías, para, digamos, mantener la comunicación, el diálogo, se han atrevido a hacer alguna actividad. Sí, porque a mí me ha tocado, claro, a mí me ha tocado como, es que claro, en estos 2 años de pandemia, se realizan cosas como estas, ¿ve? Entre quienes podemos acceder al Zoom y todas esas cosas. Entonces, claro, pero creo que ese sería un tema clavísimo, digamos, precisamente a trabajar, de los que digo estamos a decir, bueno, tratar de hacer algún inventario de muchos lugares de Argentina, de otros de América Latina, qué cosas se han tratado de hacer con cosas tan concretas como es. Incluso ahora me hice acordar, es que precisamente unos chicos acá de Bogotá, de Suba, que tiene una colectiva que se llama Chipacuy, es un nombre de un pueblo de una indígena muisca. Entonces ellos sí vieron eso y hicieron una serie de talleres, pero de capacitación a otros jóvenes que quisieran, digamos, familiarizarse con la producción, digamos, de piezas comunicativas y de prácticas comunicativas, digamos, virtuales. Y entonces están hablando precisamente de educación popular transmedia. Incluso el librito que lo sacamos, bueno, ahí hay una parte mía al final, más yo como preguntándoles cosas, yo lo debo tener en WhatsApp, algo, es decir, en PDF, yo se lo puedo enviar. Pero son, digamos, exploraciones de la necesidad, diríamos, hoy se está trabajando con jóvenes, más allá de que se acabe la pandemia o ya se vayan al piso muchas de estas restricciones, pues ya es un medio ineludible, seguramente complementario, ¿no? No es para hacer ahora la apología que precisamente quieren hacer un poco ahí sí el mundo empresarial, de las transnacionales sí, de la información, diciendo no, es que ahora todos debemos correr sí, básicamente al uso de medios virtuales, pero ya es un terreno, digamos, que está y que estamos, digamos, desafiados a hacer. Entonces, digamos, lo que yo diría, es el aporte, por ejemplo, estas nuevas generaciones, ustedes pueden hacer sobre eso, ¿sí? Un encarrete, ¿eh? Tener esa pregunta que se vuelva un desafío. Entonces, bueno, un poco ahí sí, ¿qué contaríamos? Eso, de lo que hicimos nosotros. Entonces mirar, contar, preguntar, bueno, traernos a recopilar, escribir, y eso, de pronto hasta uno convocar a un taller, un encuentro de experiencias que han usado otras nuevas tecnologías. Ahí seguramente, de un encuentro de eso ya van a salir unas ideas que no saldrían solamente cada uno pensando cómo hacerlo. Bueno, muchas gracias, Alfonso.
ya sé que tenés ahí otras actividades ahora, así que vamos a ir cerrando por acá. Nosotros vamos acá a seguir un poco charlando Eso sí, sobre conversando. aportes Ustedes me cuentan. y después, digo, y el intercambio lo hacemos cuando querás. Claro, claro. Ahí estamos abriendo el círculo de varones ahí en el SEAL, así que Gracias. Sí, el sí, sí. próximo te esperamos. Gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, Bueno, compañeras, compañeros, gracias por la paciencia y la próxima es para que me cuenten lo que están haciendo. ¿No? Entonces, un gustazo. Gracias, Alfonso. Gracias a las que han participado de la actividad. Gracias, Jessica. Gracias, Vale. Hasta luego.